Ese es el video 2 del 1 Corintios capítulo 15. Y el testimonio de la historia, como les dije antes, va a ser que Pablo va a tener que verse con varias personas que él ha conocido por diferentes hechos. Puedo decir, la fe que nosotros profesamos se basa en hechos. ¿Ok? Pablo había tenido una reunión le dice Cefas. ¿Ok? El versículo, sí, santo Dios, sí, está bien. Es importante cuando uno tiene conocimiento de todo esto, pero ahí, yo quiero respetar esta noche el orden, porque si yo me voy a decir que esto es así, tengo que darlo por sentado, ¿ok? Tengo que tener el libro abierto. Me dirán, pero hermano, no debería leer, sí, yo sé que no debería leerse, pero cada cosa tiene su porqué. Dice, ya leímos las escrituras, el versículo 3 como testimonio. En el versículo 4, 5, perdón, se le apareció a Cefas, después a los 12. ¿Quién? Cristo resucitado. Pablo tuvo un encuentro con Pedro. Pedro también no quizás, le habló sobre este tema. Y en ese encuentro, un encuentro en Jerusalén o en unos viajes misioneros, tuvo que él comenzar a preguntar, ¿ok? Después tuvo un encuentro con Jacobo, ¿ok? Después estoy leyendo casi el versículo 5, el versículo 6, versículo 7. Entonces, todo esto que está aquí es porque el Evangelio está puesto en duda. Si tú estás hablando de que no hubo resurrección, y en eso me baso esta noche para refutar todo eso, estás hablando de que la piedra fundamental del cristianismo, como me despertó en la mañana como si fuera un timbre de trompeta. ¿Qué pasaría si Cristo no resucitado? Me desperté más rápido que estaba orando y gracias a Dios que Cristo ha resucitado. Pero ¿cómo es que cristianos que dicen que son cristianos, ¿no?, hayan puesto en tela de juicio la resurrección de Cristo, tan preciosa que es? Cuando uno entiende esto, todas las cosas pasan a un segundo plano. Y vamos a comenzar a hablar de esto. ¿Eh? ¿Por qué Pablo dice en el versículo 14 de 1 Corintios, voy a leer, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe? Vana quiere decir vacía. En otro momento quiere decir otra cosa también, porque es algo, en otra versión quiere decir que significa a nada. Entonces, cuando uno no da testimonio de algo correcto, dice en la Biblia PDT, si Cristo no ha resucitado, entonces nuestro mensaje no tiene caso, ni su fe tampoco. En otra versión, Dios habla hoy, habla de que la fe, si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Entonces vayamos argumento por argumento, ¿amén? Pero partamos del negativo. ¿Qué pasaría si Cristo no resucitó? Todo el evangelio, todo el mensaje, todo lo que fue dicho en 1 Corintios 2:2, en 1 Corintios 1:23, Cristo fue puesto como un profeta más. ¿Sabe qué? Va más allá. El hombre todavía estaría en pecado. No había redención para él. 1 Corintios 15, 17, 18. Si en realidad la resurrección y la fe de ellos es vana, en el griego mateia, es decir, estéril, fútil, desprovista de resultados, ¿para qué seguir predicándola?
Peor que ser fútil es su estado espiritual, pues sin resurrección todavía, am, todavía estaríamos en nuestros pecados. Dios me libre. Gracias por Cristo que ha resucitado. Primera vez que me toco con un tema así, pero comenzar por el lado negativo, ¿ok? Porque los corintios trataban de refutar a Pablo, argumento por argumento comienza a decirles, ¿ustedes creen en esto? Miren, 1 Corintios 11, 15, 11, perdón. Y esa fe de un Cristo viviente, la que nos había transformado. Voy a hablar así. Ahora, si Cristo no ha resucitado, significaríamos la gente de estoy tocando el tema de 1 Corintios 15, en este caso, del 3 al 20, ¿ok? Porque quiero que ustedes se alegren también. Gracias a Dios por esto, amén. Gracias por hombres que Dios preparó de antemano para poder dar la palabra y la buena nueva, el evangelio de Cristo, el queruso, el heraldo, el que podía darlo, el que podía enseñarlo y que podría también refutar toda ignorancia y toda herejía. Y le doy gracias a Dios por eso a cada maestro de la palabra, que en este caso Pablo, ¿no? Y cuando uno se encuentra con situaciones por estas que Pablo mismo pone y refuta, comienza una por una, hasta llegar, dice, si nosotros mismos no hubiese resurrección, en esa tragedia superlativa, su conclusión tan monstruosa como alguien dice, Bacon dice en su comentario, fuera cierta, los cristianos son los más dignos de compasión de todos los hombres. Sin la resurrección no hay esperanza. 1 Corintios 15, 19. ¿A quién oraríamos? ¿Para qué? Haríamos todo lo que hacemos por fe. Bueno, a mí lo que me despertó hoy día fue, si Cristo no resucitó, lo que me resucitó, vana es vuestra fe. Con ese texto me desperté, me asusté. Me llamó la atención porque gracias a Dios no me asusté, sino me sacudió Dios. Pero doy gloria a Dios por lo que sigue. Amén. Estamos en 1 Corintios 15, 19. Porque dice, si es verdad esto, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque así como esta gente pensaba de que todo se paga en esta vida, así como lo vuelvo a repetir, hay la bendición de que no solamente se presentó a Cefas, a Jacobo, se presentó a Pablo mismo. ¿Y sabe por qué? Porque la fe no es estéril en este caso. Dio fruto. Y dio fruto de conversión total y genuina. No solamente desde Hechos 2, cuando Pedro predica el primer mensaje tomando a Joel, sino que también da a entender que la palabra profética más segura, como dijera Pedro después mismo, en 2 de Pedro capítulo 1, era la luz que alumbra a todos los hombres, a la cual debemos acudir. Y Pablo aquí, en 1 Corintios 15, 20, dice, 15, 20, dice, más ahora, voy a leer bonito, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Dile gracias a Dios que Cristo vive. Aleluya. Y ahora podemos estudiar un ratito esto de 1 Corintios 15 y de lo que es una primicia. Porque es tan importante para hacer lo demás, para entender lo demás. Hablemos de la resurrección de Cristo. Pablo dijo, tanto históricamente, citando la resurrección de Cristo, dice la primicia. La primicia era después de la Pascua que Cristo sufrió la muerte fuera del campamento, como todos sabemos,
fuera de Jerusalén, fue crucificado. En esa Pascua, al finalizar, había una fiesta. Era la fiesta de presentar, una fiesta solemne, las primicias. Y se daba al tercer día. Era la fiesta de presentar la cosecha, la gavilla de la cosecha de cebada. Y que esa gavilla, mecida por el sacerdote, esparcida a Dios, indicaba también ante el Señor que es una promesa de una cosecha completa que seguiría abundantemente más. Por eso cuando Jesús se hace, esto está en Levítico 23, 10 y 11, si alguien lo quiere leer, mes de Nisan es el mes de donde se ha hecho todo esto. Esto nos indica que Jesús resucitó, se rasgó el templo perdón, murió Jesús, se rasgó el templo, la cortina del templo, nos dio entrada al lugar santísimo y Cristo todavía estaba haciendo la tarea de ir y predicar. No voy a seguir en ese tema porque no es, pero resucitó al tercer día como estaba escrito. No más ahí, amén. Y en 1 Corintios capítulo 15, 23, vamos a leerlo. Sí. Pero cada uno en su debido orden, hablando de la resurrección, ya que lo vamos a ver dentro de un ratito, dice que han resucitado Cristo las primicias, luego que son de Cristo en su venida. Cristo, Pablo está enfocando ahora ya saliendo de la negatividad de los corintios, haciéndoles entender que lo que habían tratado de enseñar estaba tan equivocado que no solamente habían puesto en tela de juicio el Evangelio de Jesús, en tela de juicio el Antiguo Testamento, con toda la enseñanza que Dios proveyó para que nosotros tengamos un Cristo nacido en un pesebre, que vivió y andó como tú y yo en carne y hueso, sino que resucitó, no se quedó en la cruz. Y no celebramos el primer domingo después de la muerte en la cruz de Cristo, sino porque es una religión, no, lo celebramos porque es un hecho. Es un hecho. Hombres que ni se conocían, 500 hombres que ni se conocían, lo vieron. Entonces, más no puedo testificar. Cristo mismo no lo defendió a Pablo. Pablo está dando testimonio de que se encontró con él. ¿Okay? Y habla de esa segunda venida, ese rapto, que va a hacer que esa semilla que cae, que más adelante lo va a explicar en los versículos, a partir del versículo 31, tomando la figura de la semilla, que tiene que caer en tierra y morir para que dé un fruto. Así es como Pablo lo toma. Y dice en su venida, 1 Corintios 15, 23, 1 Tesalonicenses 4, capítulo 4, 14 y 16. Cristo es la misma gavilla de cebada presentada por el sacerdote ese año. Bien dijo que alguien que Caifás profetizó que un hombre muera por todo el pueblo. Increíblemente, a veces el don es para bien, pero lo dijo no sabiendo lo que decía. Y si lo sabía, para él peor. Así como la primera gavilla era una promesa y seguridad de la recolección de toda la cosecha, ese gozo, pues nosotros somos la cosecha, ese sufrimiento de Cristo Jesús en esa resurrección de gloria. Así también la resurrección de Cristo. Amén, ¿estamos contentos? Ahora sí nos entendemos por qué tenemos una relación vital con el Cristo, que podemos el cristiano saber que no solamente es hijo, sino que ha cambiado totalmente. Por eso que la gente da testimonio de esto. Vamos al tercer video y último.